Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a avanzar la clase de enfermedad trofoblástica, más conocido como mola y datiforme. Muy bien. Completando así los temas de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Dentro de este tema vamos a hablar acerca de la enfermedad trofoblástica, que se puede dividir en benigna, la persistente y la metastásica, que es el coriocarcinoma. Vamos a hablar acerca de obviamente, de la etiología, su diagnóstico y su manejo y tratamiento. Muy bien, también las complicaciones. Comencemos. Muy bien, continuando con el tema de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, tenemos a la enfermedad trofoblástica. Como primer subtítulo vamos a hablar de la enfermedad trofoblástica benigna, conocido como la mola idatiforme, que se va a dar en un 90% de los casos de las enfermedades trofoblásticas. Muy bien. La enfermedad trofoblástica benigna la vamos a conocer como un tumor benigno de la placenta. Muy bien. ¿Qué es esta? Es una enfermedad, o bueno, es una degeneración, perdón, quística, hidrópica y avascular de la placenta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a producir quistes. Estos quistes se van a edematizar, hidrópicos, y no van a tener ninguna vascularización. En el Doppler no se va a ver vascularización. Muy bien. Ok, la epidemiología. Esta enfermedad trofoblástica gestacional o la mola idatiforme del 90% ocurre en uno de cada 1500 embarazos. 80%, o sea, tiene una buena tasa de regresar espontáneamente. 15% de estas van a evolucionar a una enfermedad trofoblástica persistente, pero de tipo no metastásico, y un 5% evoluciona a una ETP metastásica o un coriocarcinoma, perdón. Y la enfermedad trofoblástica que traspasa el endometrio, lo vamos a llamar mola invasora, ocurre en uno de cada 15.000 embarazos. La clasificación. Tenemos dos tipos de molas, la mola completa y la mola parcial. Acá se los voy a remarcar. La mola completa es la forma más grave y más frecuente de ambas. Muy bien. En este caso vamos a encontrar ausencia de tejido embrionario, o sea, no va a haber embrión. Muy bien. Ausencia de tejido embrionario y amnios. No hay embrión. En este caso, ¿cómo es que se produce? Se da por la fecundación de un espermatozoide hacia un óvulo que no cuenta con material genético, o sea que su material genético está ausente o inactivo. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Un espermatozoide ingresa, fecunda a un óvulo sin núcleo. Muy bien. En este caso va a ser solo los genes del padre se van a representar con cariotipos 46XX y 46XY. Muy bien. Hay un riesgo del 15 al 20% de progresar a enfermedad trofoblástica persistente. Y en el caso de la mola parcial, vamos a ver que sí va a existir un embrión, sí existe tejido embrionario, o también puede existir el amnios y o amnios. Muy bien. ¿Cómo es que se produce este? Dos espermatozoides van a fecundar un óvulo y este sí va a estar cargado con material genético, pero vamos a hacer un cariotipo triploide, o sea, 69XXY, 69XXX o 69XYY. Muy bien. En este caso se va a producir una mola parcial y esta tiene un menor riesgo de progresar a una enfermedad trofoblástica persistente, con solo, perdón, un 4 a 8%. Muy bien, entonces en el caso de la mola, los factores de riesgo, como les indiqué en todas las patologías gineco-obstétricas, vamos a poner como su principal factor de riesgo la misma patología de manera previa, o sea, una mola previa, una primigesta añosa o una dieta hipoproteica. En la clínica, muy bien. En la clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como estamos hablando de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, vamos a encontrar una metrorragia. Esta es la causa principal del motivo de consulta y es la más frecuente dentro de esta patología. Muy bien. Esta puede ir acompañada de dolor hipogástrico y una expulsión de vesículas parecidas a unos pellejos de uva. Muy bien. Entonces, estos pellejos de uva en esta metrorragia son bastante raros. No aparecen normalmente, pero cuando aparecen es un signo
patognomónico de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos la expulsión de estos pellejos de uva, de esta metrorragia, perdón, que se asemeja a los pellejos de uva, vamos a prácticamente dar un diagnóstico de que es una enfermedad trofoblástica gestacional. En la clínica vamos a ver una hiperemesis gravídica. Ahora quiero que recuerden algo. Las pacientes, o tú recordarlo, te van a decir que esto es como un embarazo, pero al doble las que ya han pasado. ¿Por qué? Porque te da el doble de síntomas, el doble igual a la exploración. Eso quiero que recuerdes. ¿Por qué? Al elevarse la beta-HCG a valores muy altos, va a aumentar la hiperemesis gravídica. ¿Qué es lo que les decía? La beta-HCG cada 2 días se duplica en embarazos normales. Cada 2 días aumenta un 50% en el caso de un embarazo ectópico, pero en el caso de que haya una enfermedad trofoblástica se van a disparar estos valores. Muy bien, van a llegar a prácticamente valores de más de 100.000 miliunidades por ml. Entonces esto es lo que aumenta la clínica. Vamos a encontrar en la clínica una pseudo preeclampsia. Recordemos, la preeclampsia es la hipertensión arterial que se encuentra en la persona, en la paciente gestante a partir de la semana 20 de gestación, o sea, de la segunda mitad, acompañada de proteinuria y puede ser también falla orgánica. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la primera mitad, antes de la semana 20 de gestación, vamos a encontrar hipertensión arterial elevada más proteinuria. ¿Esto qué quiere decir? No es una preeclampsia, es una pseudo preeclampsia, que es un dato clínico que nos va a manejar la enfermedad trofoblástica. Muy bien. Otra parte de la clínica vamos a hablar del hipertiroidismo que se va a producir obviamente por la tirotoxicosis. Recordemos que la HCG para el embarazo, ¿cuál es la que pedimos? Es la beta HCG. ¿Por qué no la alfa? Porque la alfa HCG, la otra subunidad, tiene una prácticamente es bastante parecida a la TSH, ¿ok? Esta va a compartir la similitud con la subunidad alfa. Entonces la hormona estimulante de la tiroides se va a ver aumentada. Muy bien, por eso el hipertiroidismo. En la exploración, lo que les dije es como un super embarazo, les dije es como un embarazo al doble. Entonces, en el caso de una mola total, vamos a ver que esta altura uterina va a estar más pronunciada, va a ser mucho mayor a la edad gestacional. En el caso de las molas parciales, sí va a ser acorde a la edad gestacional. En la exploración también, al palpar anexos, vamos a encontrar tumoraciones ováricas. ¿Por qué? Porque igual se eleva la HCG, como les dije, a valores muy altos, y la subunidad alfa HCG también se comparte con la hormona FSH y LH. Entonces la hormona folículo estimulante y la luteinizante van a producir lo que son los quistes tecaluteínicos. Estos no requieren tratamiento, como dice acá, van a regresar espontáneamente al ser evacuada la mola. Muy bien, son productores de progesterona, o sea, van a mantener este pseudo embarazo, igual por llamarlo así, van a mantener esta patología. El diagnóstico se basa en la exploración prácticamente ecográfica y la determinación de beta HCG, obviamente conjunto a toda la clínica que ya hemos visto. Esto obviamente debido al desarrollo que vamos a tener en esta enfermedad. Como les dije, los valores de la beta HCG, del HCG, van a superar fácilmente los 100.000. Se ven valores de 200.000, 300.000, hasta 1.000.000 incluso en esta patología. En la ecografía, como podemos ver acá, vamos a encontrar una cavidad ocupada por una multitud de ecos de baja amplitud. A esto le llaman, o es conocido prácticamente como una imagen en panal de abejas, en copos de nieve, algunos le llaman, o también en racimo de uva. Muy bien. Y lo mismo que les dije, es una degeneración que dijimos quística, que esto nos va a producir las formitas de racimo de uvas, de copos de nieve. Es
quística hidrópica, que quiere decir que estos se están sobrecargando, se van a edematizar, pero que también es avascular. Entonces, si colocamos el Doppler, no vamos a encontrar ningún flujo sanguíneo. El diagnóstico de certeza se proporciona tras el legrado, tras hacer la evacuación por la anatomía patológica. Muy bien. El tratamiento. Este tratamiento va a constar de dos partes. La primera parte es la evacuación de la mola. Sí o sí debemos hacer la evacuación de esta mola. El tratamiento de elección es bastante parecido prácticamente al aborto, como les indiqué, a los abortos retenidos. Cuando encontramos que es mayor a 12 semanas, vamos a hacer un legrado con una cureta aspirativa, y en el caso de ser menor a 12 semanas vamos a realizar un ameo. Muy bien. En el caso de que la mujer tenga el riesgo de que esta degeneración sea maligna, va a ser cuando haya elevada paridad y con más de 40 años. Muy bien. Entonces, en estos casos, ¿cuándo va a haber un riesgo de degeneración maligna? Como les dije, cuando la paciente haya tenido muchos hijos y tenga más de 40 años. En esos casos vamos a utilizar o se va a realizar una histerectomía total con la mola in situ. Muy bien, hablemos del seguimiento. El seguimiento se va a hacer prácticamente durante un año. Mucho ojo ahí. Vamos a hacer determinaciones semanales, mensuales y bimensuales, como está anotado acá, de la HCG. La vamos a hacer la primera determinación semanal hasta el primer mes. Y los niveles deben estar normales, deben bajar por lo menos durante las primeras 3 semanas. Muy bien, vamos a determinar eso hasta la remisión o el cese de la hemorragia. Encontremos un útero involucionado, o sea que haya cedido, que haya bajado la altura uterina y los anexos estén normales, o sea los ovarios ya no cuenten con los quistes tecaluteínicos. Vamos a hacer durante los primeros 6 meses, o sea desde el segundo hasta el sexto, la determinación mensual de HCG para ver que no sea una enfermedad trofoblástica persistente. Y vamos a hacer lo mismo, esta misma determinación, pero de manera bimensual durante los siguientes 6 meses, o sea del 7 al 12. Vamos a hacer una exploración clínica cada 2 semanas hasta que se produzca la remisión, como les dije, de la hemorragia, el útero involucione y los anexos estén normales. Vamos a mandar a nuestra paciente con anticonceptivos orales, mucho ojo, durante al menos un año. ¿Por qué? Porque lo voy a indicar en un momento más en las complicaciones, pero en caso de haber una gestación, esta va a tener prácticamente un muy alto porcentaje de volver a hacer una mola y que sea ya una prácticamente metastásica. Entonces, por lo menos debemos mandar a nuestra paciente con anticonceptivos orales durante un año. Muy bien, que no tiene que embarazarse por lo menos en un año, vamos a indicarle. Vamos a mandar una radiografía de tórax. Bueno, en este caso se indicaría mucho mejor una tomografía para que al momento de que evacuemos la mola descartemos alguna afectación extrauterina, o sea que no haya afectación en otros órganos. Y esto lo vamos a ver en un momento al hablar de la metastásica. Muy bien, vamos a iniciar rápidamente la quimioterapia si los niveles de la HCG se mantienen altos en estas determinaciones, y vamos a definir a esta mola como curada cuando encontremos una ausencia completa de evidencia clínica y laboratorial, o sea analítica, durante al menos 5 años. Entonces, como es lo que les dije, que por lo menos un año debemos hacer este seguimiento, pero para decir que esta mola ya está curada, que no va a haber una enfermedad trofoblástica o que no hay una enfermedad trofoblástica, debemos esperar al menos 5 años. Muy bien. Ok, hablemos de la enfermedad trofoblástica persistente. Esta se va a caracterizar por la retención de tejido molar y la elevación continua del HCG pasadas, mucho ojo, las 8 semanas desde la evacuación. Se encuentra persistencia de signos y síntomas, o sea, va a haber aún la metrorragia, vamos a encontrar la altura uterina aumentada, vamos a encontrar la pseudopreeclampsia, vamos a encontrar la beta HCG y la HCG aún elevadas. Esto nos indica que estamos ante una enfermedad trofoblástica persistente.
En este caso, como les indicaba, es necesario descartar que esta enfermedad tenga una afectación extrauterina. Y en caso de que hagamos una tomografía, un barrido tomográfico y solo veamos que la enfermedad está limitada al útero, el tratamiento va a consistir prácticamente en metotrexate o actinomicina asociado a ácido folínico. Podemos utilizar uno de los dos, metotrexate o actinomicina más ácido folínico. Esto para disminuir, obviamente, lo que les indiqué, la toxicidad y los efectos secundarios. Debemos esperar un año de finalizado el tratamiento, mucho ojo, esperar un año después del tratamiento, no solo después de la enfermedad, para que la pareja o la paciente pueda buscar recién el embarazo. Vamos a realizar el legrado al tercer día del inicio de esta quimioterapia. Y en el caso de que, como les indiqué, si es una multípara que ya tiene sus deseos genésicos cumplidos, vamos a realizar una histerectomía con la mola in situ. En el caso de la enfermedad trofoblástica metastásica, que vamos a llamarle igual el coriocarcinoma, el cáncer de cánceres como algunos le llaman, que es lo que quiere decir que esta va a sobrepasar los límites del útero. El más frecuente es la afectación pulmonar con un 75%, luego le siguen la afectación en vagina y pelvis y también a cerebro e hígado. Muy bien, ¿cuándo vamos a hablar que tiene criterios de malignidad o cuándo es que se da? 60% va a progresar a la malignidad si está precedido de una mola. Por eso es que les decía que debemos mandar a nuestra paciente con por lo menos un año de anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque miren, es muy alta la frecuencia, la tasa de frecuencia de malignidad si está precedido de una mola previa. La malignidad está 23% precedido de un aborto, 10% precedido de una gestación normal, pero mucho ojo acá, quiero que recuerden que que está precedido de una gestación normal es un criterio bastante malo, y también un 5 o un 7% de carácter primario, que aparece la malignidad en la primera mola. Muy bien. La clínica. Vamos a encontrar una ginecorragia que no cede fácilmente, como les dije hace un momento. Hematuria, ¿por qué? Porque va a haber metástasis en vías urinarias, en caso de que haya metástasis en vías urinarias. La hemoptisis, en caso de que haya una metástasis pulmonar, y como la metástasis pulmonar es un 75%, esta va a ser la clínica más frecuente. Muy bien. Hematoquesia en caso de que haya habido metástasis al tubo digestivo, infartos cerebrales en caso de metástasis en cerebro. Muy bien, como les indiqué, debemos acá realizar un barrido tomográfico para ver dónde tenemos, en qué órganos hay afectación por esta enfermedad trofoblástica metastásica. Muy bien, entonces se van a clasificar de la siguiente manera la enfermedad trofoblástica metastásica, el coriocarcinoma, como mal pronóstico o buen pronóstico. Muy bien. Hablemos del mal pronóstico. En el caso del mal pronóstico va a haber la presencia de alguno de estos factores de riesgo. Muy bien. Una HCG elevada que se va a mantener mayor a 100.000 miliunidades ml durante un periodo mayor a 4 meses. Va a existir metástasis cerebral hepática, también el fracaso de una quimioterapia previa, una edad materna superior a los 40 años y quistes tecaluteínicos mayores a 5 a 6 centímetros. Esos son los criterios para hablar de un mal pronóstico. Y cuando decimos de buen pronóstico, cuando no presenta ninguno de estos. Muy bien. Entonces, como podemos ver acá, voy a explicar los estadios clínicos de la FIGO. El primer grado, el primer estadio es cuando esta metástasis está confinada prácticamente al útero, no ha metastizado a otros órganos, ya que vamos a resolverlo con una histerectomía con mola in situ o con la metástasis in situ. Muy bien. En el caso de haber el grado 2 va a haber una metástasis en pelvis o vagina, en el grado 3 o estadio 3 va a haber metástasis pulmonar y en el estadio 4 metástasis cerebral o hepática. Entonces, ¿qué es lo que dijimos?
es de mal pronóstico cuando hay metástasis cerebrales y o hepáticas. Entonces, miren, es de buen pronóstico incluso hasta el estadio 3. Incluso habiendo una metástasis pulmonar, tiene un buen pronóstico y prácticamente un 100% de tasa de curación. Es muy alto el porcentaje de la tasa de curación. Muy bien. El tratamiento, lo mismo que les estaba indicando. En el caso del mal pronóstico, o sea, solo del estadio 4, cuando ya hay metástasis cerebral o hepática, vamos a utilizar la quimioterapia combinada, que es el EMA-CB, etopoxido, metotrexate, actinomicina con ciclofosfamida y vincristina. Muy bien. Incluso hablando de el estadio del mal pronóstico, vamos a conseguir una tasa de supervivencia del 80%. Muy bien. Y en el tratamiento, en el caso del buen pronóstico, en los estadios del 1 al 3, como les dije, incluso habiendo metástasis pulmonar, metástasis en pelvis, vagina, una monoterapia con metotrexate o actinomicina va a darnos unas tasas de curaciones de casi o aproximadamente llegando al 100%. Muy bien. Vamos a hacer o realizar una histerectomía en mujeres mayores a 40 años o que sean menores a 40 años pero que ya tengan una paridad satisfecha, o sea que ya tengan los hijos que querían tener. Muy bien. Muy bien, al igual que las anteriores clases, sigo dejándoles acá el cuadro donde vamos a poder diferenciar mediante los signos y síntomas el aborto, del embarazo ectópico y de la mola hidatiforme o de la enfermedad trofoblástica. Muy bien, entonces pueden sacarle screen a esto. Acá vamos a ver en este cuadrito las diferencias que vamos a encontrar entre las tres diferentes hemorragias de la primera mitad del embarazo. Muy bien. Una vez más, espero la clase les haya servido. Si tienen alguna duda, pregunta o cualquier comentario es bienvenido. Les agradecería mucho un like o que lo compartan con sus compañeros de medicina. Muy bien, hasta luego.